Me desperté calva el día de la boda de mi hijo. Mi nuera dejó una nota. Ahora tienes el look que te queda. Viei aridizzula. Gracias a Dios, lo hizo justo el día en que iba a transferir los 120 millones de la herencia para ellos. En el brindis, revelé que me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. Me desperté con una sensación extraña. Era el día de la boda de Tadeo. Mi único hijo. Debía ser el más feliz de mi vida. Pero algo estaba mal. Llevé mi mano a la cabeza y sentí nada. Piel fría. Lisa. Completamente desnuda. Me levanté de la cama con el corazón golpeándome el pecho. Corrí al baño y al ver mi reflejo, quedé helada. Mi cabello, ese gris plateado que cuidé por 65 años, había desaparecido. Ni un solo mechón. Como si alguien hubiera pasado una navaja mientras dormía, las lágrimas me brotaron sin control. No era solo verme calva, era la humillación. Hoy se casaba Tadeo con Janelli, esa mujer que desde el primer día me trató como si fuera un estorbo, un mueble viejo en su vida perfecta. Fue entonces cuando vi el papel doblado sobre la mesita. No estaba ahí anoche. Con las manos temblorosas lo abrí y leí las palabras que jamás olvidaré. Ahora tienes el aspecto que combina contigo. Vieja cafona. Que tengas un hermoso día en la boda. Janelli. La nota cayó al suelo. Me senté al borde de la cama, sintiendo que me habían despojado de todo. No era solo el cabello lo que perdí esa mañana. Era la última gota de dignidad en la casa que alguna vez fue mi refugio. Recordé todas las veces que Janelli criticó mi aspecto. Edelmira, ¿no crees que ese color te envejece? Tal vez deberías probar algo más moderno, siempre con esa sonrisa hipócrita, mientras Tadeo, mi hijo, asentía como un muñeco, el niño que crié sola desde que su padre murió cuando él tenía 12 años, por quien trabajé día y noche para levantar el imperio financiero que hoy disfrutaba sin saber de dónde venía. Me levanté y abrí el closet. Tenía que decidir. Podía quedarme, fingir enfermedad y evitar el ridículo, pero eso era justo lo que ella quería, que desapareciera. Mientras buscaba un vestido, recordé el día que Tadeo me la presentó. Fue hace 3 años. En un restaurante elegante del centro, ella llegó tarde y sin disculparse, habló toda la cena, solo de sí misma. Sus viajes, sus planes, su visión. Ni una pregunta sobre mí. Cuando quedamos solos, le dije a Tadeo: hijo, esa mujer no me da buena espina. Y me contestó con frialdad: mamá, Janelli es la mujer de mi vida. Si no puedes aceptarla, quizá debamos tomar distancia. Esa palabra se volvió nuestra realidad. Empezó a visitarme menos, a llamarme solo. Cuando necesitaba algo, las cenas familiares se volvieron tensas, llenas de comentarios pasivo-agresivos de Janelli y silencios incómodos de Tadeo. Pero hoy era distinto. Hoy pensaba hacer algo grande. Transferir 120 millones de dólares a su cuenta conjunta como regalo de bodas. Mi forma de asegurar que nunca pasaran carencias. Me miré otra vez en el espejo. La mujer calva que me observaba ya no era la Edelmira fuerte que construyó un emporio desde cero. Era una mujer humillada, convertida en la burla cruel de alguien que jamás trabajó. Tomé el teléfono y llamé a mi estilista. Necesito que vengas ahora mismo. Trae la mejor peluca que tengas. Si Janelli creía que esto me destruiría, estaba muy equivocada. Mientras esperaba, me senté en la sala y los recuerdos me inundaron. Era extraño cómo el dolor hace que la mente te muestre todo lo perdido. Recordé el día que murió Octavio, mi esposo. Tadeo tenía 12 años y yo 32. El doctor dijo que fue un infarto fulminante. En ese pasillo del hospital solo pensaba: ¿cómo criaré sola a mi hijo? Octavio manejaba las finanzas de nuestro pequeño negocio inmobiliario y yo apenas sabía llevar una chequera, pero esa noche, después del funeral,
Cuando Tadeo dormía llorando, tomé una decisión. Nunca le faltaría nada. Los primeros años fueron durísimos. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Aprendí sobre inversiones, bienes raíces, negocios, pergímelas. Pero cada error me enseñó. Tadeo jamás supo las noches que pasé calculando si alcanzaría para sus libros o sus uniformes. A los 18, ya éramos una de las empresas más fuertes del estado, Al Graduars. Éramos millonarios, pero él nunca preguntó cómo. Paga él. El dinero simplemente existía. Mamá, necesito dinero para el enganche del depa. Mamá, Janely y yo queremos ir a Europa. Nunca pedía. Solo informaba, como si mi dinero fuera suyo. Y yo se lo daba. Siempre, porque creía que era mi deber. Trabajé tanto para darle una vida cómoda que olvidé enseñarle el valor del esfuerzo, y con la llegada de Janely todo empeoró. Desde el primer día se comportó como la dueña de la casa. Edelmira, ¿no crees que Tadeo y yo necesitamos más privacidad? Tal vez podrías mudarte a algo más pequeño, más apropiado para tu edad. Tadeo no dijo nada. Siguió comiendo como si no hubiera escuchado. Lo que más dolía no era lo que decían, sino cómo me excluían, las cenas donde hablaban entre ellos, las conversaciones que paraban cuando yo entraba, las miradas cómplices. Hey, 6 meses. En Navidad, Janely me dijo, Edelmira, Tadeo y yo hemos estado hablando del futuro. Creemos que sería mejor si tuvieras un rol menos activo en las decisiones familiares. Tadeo asintió sin levantar la vista. Esa noche lloré hasta las 4 de la mañana. No era solo el rechazo, era la ingratitud. Sentía que había criado a un extraño, pero seguía siendo mi hijo. Y cuando hace un mes me dijo que se casaría con Janely, decidí hacer el gesto más grande de mi vida. Contacté a mi abogado y preparé la transferencia de $120 millones. Era prácticamente todo mi dinero disponible. El regalo de bodas que tenía pensado para ellos. ¿Está segura de esto, señora Edelmira?, me preguntó el licenciado con el ceño fruncido. Es una suma muy grande. Le contesté que sí, que lo había pensado bien. Creía que ese último gesto de generosidad quizá haría que Tadeo recordara quién fue su madre de verdad, y que Janely entendiera que nunca la consideré una enemiga. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era mi estilista con una caja enorme bajo el brazo. Edelmira, querida. ¿Qué pasó?, preguntó con auténtica preocupación al verme sin un solo cabello. Tuve un pequeño accidente. Mentí. Necesito que me ayudes a verme presentable para la boda de mi hijo. Mientras ella ajustaba la peluca con cuidado, me observé en el espejo y tomé una decisión. Iría a esa boda. Sonreiría. Felicitaría a los novios y daría mi discurso durante el brindis. Pero algo dentro de mí se había quebrado esa mañana, algo que Janely nunca calculó. Cuando decidió humillarme, llegué a la iglesia 1 hora antes de la ceremonia. La peluca perfectamente colocada, el vestido azul marino impecable. Por fuera, aparentaba ser la madre orgullosa que todos esperaban, pero por dentro sentía un peso tan grande que apenas podía respirar. La iglesia lucía adornada con flores blancas y doradas. Todo elegante, costoso, justo como Janely soñó. Me senté en una banca del fondo, mirando a los trabajadores ultimar detalles cuando escuché voces familiares desde el pasillo lateral. Era Tadeo hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa, preocupada. No puedes venir ahora, decía. La ceremonia es en 1 hora. Hablaremos después de la luna de miel. Te lo prometo. Su tono me hizo levantar y acercarme sin hacer ruido. Lo vi de espaldas, escondido tras una columna. Sí, ya sé que es difícil mantenerlo en secreto, continuó, pero una vez que tengamos el dinero de mamá, todo será distinto. Podremos estar juntos sin escondernos. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. ¿De qué dinero hablaba? ¿Y con quién quería estar sin esconderse? Escucha, Pelinda,
dijo entonces. Y mi mundo se tambaleó. Después de hoy, todo cambiará. Mamá va a transferir 120 millones. Con esa cantidad, podremos irnos a donde queramos, hacer lo que queramos. Solo necesito que aguantes unas semanas más. Pelenda conocía ese nombre. Su secretaria, una muchacha de apenas 25 años que trabajaba en su oficina, con ella mantenía una relación mientras se preparaba para casarse con Gianelli. Me acerqué más, el corazón latiendo tan fuerte que temí que me oyera. Gianelli no sospecha nada. Siguió Taddeo. Está tan obsesionada con su boda perfecta que no ve más allá. Y mamá. Bueno, mamá está tan desesperada por complacerme que haría cualquier cosa por verme feliz. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Desesperada por complacerlo? ¿Así me veía mi propio hijo? No, no me siento mal por esto. Añadió. Gianelli sabía perfectamente lo que hacía cuando se metió conmigo. Ella también quiere el dinero. Es un matrimonio de conveniencia. Y mamá ha tenido una buena vida. Ya es hora de que disfrute su jubilación sin preocuparse por los negocios. ¿Jubilación? Como si fuera una empleada que podía ser retirada con una pensión. Seguía hablando. Cada palabra peor que la anterior. Taddeo había planeado todo. El matrimonio con Gianelli era una fachada para quedarse con mi dinero. Y su relación con Belinda era la verdadera, aunque secreta, hasta que tuviera los medios para divorciarse. Después de la transferencia, esperaremos unos meses. Decía con una frialdad que no reconocía. Le diremos a mamá que Gianelli y yo queremos vivir solos, que necesitamos espacio. Luego la convenceré de mudarse a una residencia para mayores. Tiene 65 años. Es normal. Querían deshacerse de mí. Escuché pasos acercarse y me aparté fingiendo revisar las flores del altar. Taddeo apareció unos minutos después sonriendo. Actuando como el novio nervioso. «Mamá», me dijo besándome en la mejilla. «Et te ves hermosa. Ese color te queda perfecto». Lo miré directo a los ojos. Los mismos que antes eran los de mi niño inocente, y ahora pertenecían a un desconocido. «Gracias, hijo», respondí con la sonrisa más falsa de mi vida. «Estoy muy emocionada por tu día especial». Me abrazó, y por un instante quise enfrentarlo. Preguntarle cómo llegó a ser esa persona, pero algo me detuvo. Tal vez fue el instinto. O tal vez porque por primera vez veía todo con claridad. «¿Dónde está Gianelli?», pregunté. «¿En el cuarto de preparación con las damas de honor?», contestó. «Está un poco estresada. Ya sabes cómo son las novias. Si supiera lo que acabo de descubrir, estaría más que estresada». Pensé, creo que iré a saludarla. Él asintió distraído y se alejó para hablar con el padre. Caminé con las piernas temblando hasta el salón de preparación. No sabía qué iba a encontrar, pero necesitaba verla. La puerta estaba entreabierta y se oían risas. Me acerqué despacio y escuché claramente la voz de Gianelli. «Chicas, en unos meses seré oficialmente rica. Taddeo no tiene idea de que ya contacté a un abogado de divorcios. Con las leyes de bienes gananciales, me corresponde la mitad de todo lo que recibamos hoy». Sentí que las piernas me fallaban. Gianelli también tenía su propio plan. «¿Y la vieja?», preguntó una amiga entre risas. «Edelmira será fácil de manejar», contestó Gianelli con desprecio. «Ya la tengo comiendo de mi mano. Después de la transferencia, convenceré a Taddeo de internarla en algún lugar. Esa mujer ha vivido demasiado creyendo que todo le pertenece». Las carcajadas que siguieron sonaron como hienas celebrando sobre una presa. Me alejé sintiendo que vivía una pesadilla. Mi hijo me traicionaba con su secretaria. Mi nuera planeaba divorciarse rica. Y yo, la tonta de 65 años, casi les entregaba 120 millones en bandeja de plata. Pero ahora lo sabía todo. Y ellos no tenían idea. Me senté en mi auto en el estacionamiento de la iglesia, las manos temblando mientras sostenía el celular. Mi mundo se había derrumbado. Pero por extraño que parezca,
Por primera vez en años, me sentía totalmente lúcida. Marqué el número de mi abogado, Gaspard Monsiel, mi socio legal de confianza por más de 20 años. Respondió al segundo timbrazo. Era Elmira. ¿Cómo está? ¿Todo listo para la gran transferencia de esta tarde? Gaspard, necesito que canceles de inmediato la transferencia programada, dije, intentando mantener mi voz firme. Hubo una pausa. ¿Está segura? Los documentos ya están preparados. Solo falta su autorización final después de la ceremonia. Completamente segura. Y necesito que vengas a mi casa mañana temprano. Tenemos que hacer algunos cambios importantes en mi testamento. Por supuesto. Edelmira, ¿ha pasado algo? Digamos que he tenido una revelación bastante clara sobre mi familia. Al colgar, me quedé sentada en silencio, observando cómo los invitados llegaban a la iglesia, familias enteras, elegantes, sonriendo, amigos de Tadeo y Janelli, personas que había visto crecer. Todos acudían a celebrar lo que creían era una boda por amor, sin imaginar que estaban presenciando la farsa más elaborada de sus vidas, pero yo conocía la verdad, y ahora debía decidir qué hacer con ella. Podía confrontar a Tadeo y decirle que había escuchado su conversación. Podía hablar con Janelli y mostrarle que conocía sus planes de divorcio, o podía cancelar la boda y exponerlos frente a todos. Sin embargo, mientras pensaba en esas opciones, comprendí que ninguna me daría la satisfacción que buscaba. Ellos habían pasado meses, quizás años, planeando cómo usarme y luego desecharme. Merecían algo más. Algo ingenioso. Regresé a la iglesia justo cuando iniciaba la ceremonia. Caminé por el pasillo central hacia mi asiento en primera fila, saludando y sonriendo como la madre más feliz del mundo. Tadeo me miró nervioso. Janelli, resplandeciente en su vestido de encaje francés de $15,000, me hizo un leve gesto con la cabeza. ¡Qué perfectos se veían! ¡Qué convincentes en su papel de novios enamorados! Mientras el sacerdote hablaba sobre el amor y la fidelidad, yo planeaba mi siguiente paso. Escuchaba las promesas que ambos se hacían, sabiendo que ninguno las cumpliría, y una calma extraña me invadía. ¿Alguien conoce alguna razón por la que esta pareja no deba unirse en matrimonio?, preguntó el sacerdote con solemnidad. Por un segundo, imaginé levantarme, el escándalo, la vergüenza, pero guardé silencio. Tenía algo mejor preparado. Cuando los declaró marido y mujer, aplaudí como todos. Cuando Tadeo besó a Janelli, sonreí como la madre orgullosa que esperaban ver, y los seguí hacia la salida. En la recepción, me comporté como la anfitriona perfecta. Saludé. Comenté lo hermosa que se veía Janelli, lo feliz que lucía Tadeo. Bailé con mi hijo cuando me invitó y le dije lo orgullosa que estaba. «Mamá, significa todo para mí que estés aquí», me dijo Tadeo mientras bailábamos. «Sé que las cosas han sido tensas, pero quiero que sepas que te amo». Lo miré directo a los ojos. Esos que habían mentido horas antes. «Yo también te amo. Hijo, siempre lo haré, sin importar lo que pase». Él sonrió. Creyendo que hablaba de su matrimonio, no sabía que me refería a lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó el momento del brindis, Tadeo se acercó con una copa de champaña. «Mamá, ¿te gustaría decir unas palabras?» «Por supuesto». «Hijo, sería un honor». Tadeo pidió silencio, y todos se volvieron hacia mí. Janelli me sonrió desde la mesa principal con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en 3 años. Tadeo me tomó la mano, fingiendo cariño. «Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial. Comencé con voz firme, como madre de Tadeo. No puedo expresar lo emocionada que estoy al ver a mi hijo casarse con la mujer que ama». Hubo aplausos y murmullos de aprobación. Janelli se ruborizó, y Tadeo me apretó la mano con ternura. Hace 33 años. Cuando nació Tadeo, prometí que siempre lo protegería y pondría su bienestar antes que el mío. Y durante todos estos años he cumplido esa promesa. Más aplausos.
Hoy, como regalo especial de bodas, tenía planeado transferir $120 millones a la cuenta de los recién casados. El asombro recorrió el salón. Tadeo se puso tenso. Janely se enderezó, los ojos brillantes. Sin embargo, continué, y el lugar se sumió en silencio. He decidido que hay algo mucho más valioso que puedo darles. Tadeo me miró confundido. Janely frunció el ceño. El regalo más valioso que puedo darles es la verdad. El silencio era tan profundo que escuchaba mi propio corazón. Tadeo suelto mi mano. Su confusión, transformándose en pánico, Janely se mantenía rígida. Pero sus nudillos se blanquearon al apretar la copa. La verdad, repetí saboreando cada palabra, es poderosa. Y hoy he descubierto verdades que cambian todo lo que creía saber sobre mi familia. Tomé un sorbo de champaña. Algunos comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. El fotógrafo había dejado de tomar fotos. Verán. Continué sonriendo. Esta mañana desperté sin cabello. Alguien decidió cortármelo por completo mientras dormía y dejarme una nota muy reveladora. Saqué el papel de mi bolso y lo desdoblé. La nota decía: ahora tienes el aspecto que combina contigo. Vie Arigitsula, que tengas un hermoso día en la boda. Un murmullo de horror recorrió el salón. Varias personas voltearon hacia Janely, que había empalidecido. Tadeo se puso rígido. Mamá, empezó a decir, pero levanté la mano. No he terminado. Hijo, mi voz seguía serena. Ese acto de crueldad me llevó a descubrir cosas más interesantes. Caminé alrededor de la mesa principal. Como una abogada ante el jurado, todos me observaban. Por ejemplo, descubrí que mi hijo, Tadeo, ha estado teniendo una relación secreta con su secretaria Belinda desde hace 6 meses. El salón estalló en murmullos. Tadeo se levantó bruscamente, derribando su copa. Mamá, basta. ¿Por qué debería? Tadeo, ¿no le prometiste a Belinda que después de obtener mi dinero podrían estar juntos sin esconderse? Janely se puso de pie también, el rostro una mezcla de ira y humillación. Esto es absurdo. Edelmira está inventando mentiras, porque no soporta que Tadeo ya no la necesita. Oh, querida Janely, dije con una sonrisa helada, pero tú también tienes tus propios secretos, ¿verdad? Ella se quedó inmóvil, el miedo en sus ojos. Por favor, cuéntale sobre tu conversación con el abogado de divorcios, sobre cómo planeabas quedarte con la mitad de los 120 millones que iba a transferir hoy. Janely abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro pasó del blanco al rojo. Vamos, no te hagas la tímida. Anímate. Cuéntales cómo planeabas convencer a Tadeo de internarme en un asilo de ancianos en cuanto tuvieras asegurado el dinero. El salón quedó en un silencio absoluto. Algunos invitados tenían la boca abierta. Otros grababan disimuladamente con sus celulares. Los papás de Janely se levantaron de su mesa y se acercaron con cara de espanto. Tadeo por fin encontró la voz. Mamá, no sé de dónde estás sacando todo eso. ¿De dónde lo estoy sacando? Lo interrumpí. De tu propia boca. Tadeo, te escuché esta mañana hablando por teléfono con Belinda. Cada palabra, cada detalle de cómo planeabas usar mi dinero para empezar una nueva vida con ella. Tadeo se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. Su rostro se había quedado sin color. Y a ti te escuché en el salón de preparación. Le dije, volteando hacia Janely. Le contabas a tus amigas cómo ibas a divorciarte de Tadeo en cuanto tuvieras acceso a mi fortuna. Janely por fin explotó. Todo esto es una mentira. Esta vieja loca está inventando todo porque le da envidia que Tadeo ya no la necesite. ¿Envidia? Repetí. Y por primera vez levanté la voz. ¿Envidia de qué exactamente? ¿De haber criado a un hijo que conspira para robarme? ¿De haber sido tan ingenua como para creer que su amor era real? Me giré hacia los invitados, mi voz más clara y firme que nunca. Durante 33 años, desde que quedé viuda,
He trabajado día y noche para construir un imperio financiero, no para mí, sino para mi hijo. Sacrifiqué relaciones, oportunidades y mi propia felicidad, todo para asegurarme de que Tadeo nunca conociera la necesidad. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran de tristeza, sino de liberación. Y hoy descubrí que para él solo soy un obstáculo que hay que eliminar cuando ya cumplí mi propósito. Una vieja ridícula que puede ser rapada, humillada y luego tirada en un asilo. Tadeo se puso de pie con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarte qué?» «Tadeo, ¿cómo justificas casarte con una mujer que planeas dejar por otra? ¿O cómo pensabas convencerme de dejar mi propia casa para que ustedes pudieran vivir solos?» El padre de Yaneli se acercó a su hija. «¿Es cierto lo que dice?», le preguntó con voz quebrada. Yaneli volteó hacia su padre, luego hacia Tadeo y finalmente hacia mí. Por primera vez en 3 años, no tenía una respuesta lista, ni una mentira preparada. Esto es un malentendido», tartamudeó al fin. «No», dije, con total firmeza. «Esto es la verdad. Y la verdad es que ustedes dos merecen exactamente lo que van a tener. Nada». Caminé hacia la salida del salón, pero me detuve una última vez. «Ah, y sobre los 120 millones», dije, girándome hacia ellos. «Esa transferencia se canceló esta mañana. Considérenlo mi verdadero regalo de bodas. La oportunidad de construir su vida, sin depender del dinero de la vieja ridícula». Lo último que escuché al salir fueron los gritos de Yaneli y las súplicas desesperadas de Tadeo. Caminé hacia mi coche con paso firme, sintiendo que por fin, después de años, respiraba aire puro. Detrás de mí se escuchaba el caos en el salón. Voces levantadas, sillas arrastrándose, copas rompiéndose. Pero yo ya no formaba parte de esa historia. Mientras conducía a casa, mi teléfono no paraba de sonar. Tadeo, Yaneli, números desconocidos. Seguramente curiosos, queriendo saber más, apagué el celular y seguí manejando en silencio. Llegué a casa y por primera vez en años la sentí realmente mía. Ya no había tensión en el aire. Ya no tenía que andar con cuidado para no molestar a Yaneli. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Me senté en mi rincón favorito, el que da al jardín, y me quité la peluca. Mi cabeza calva ya no era un símbolo de humillación, sino de libertad. Yaneli quiso humillarme, pero sin saberlo, me dio el empujón que necesitaba para abrir los ojos. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Al día siguiente, Gaspar llegó temprano. Como habíamos quedado, traía una mezcla de preocupación y curiosidad en la cara. «Edelmira, he visto algunos videos de lo que pasó ayer en las redes», me dijo mientras sacaba los papeles. «¿Está bien?» «Mejor que nunca», le respondí con sinceridad. «¿Trajiste los documentos que te pedí?» «Sí, pero ¿segura que quiere hacer estos cambios? Son bastante radicales». Le aseguré que estaba completamente segura. Mi nuevo testamento era sencillo. Toda mi fortuna sería donada a 3 organizaciones que ayudaban a viudas a iniciar sus propios negocios. Tadeo no recibiría ni un peso. «¿Y si intenta impugnarlo?», preguntó Gaspar. «Que lo intente», respondí. «Tengo grabaciones de todas sus conversaciones. Cualquier juez entenderá mis razones». Durante las siguientes semanas, Tadeo trató de contactarme de todas las formas. Primero con súplicas, luego con amenazas legales y por último, con chantajes emocionales. Yaneli también lo intentó. Incluso apareció un día llorando frente a mi puerta. «Edelmira, por favor, Merogu». Todo fue un malentendido. Tadeo y yo queremos empezar de nuevo. Queremos tener una relación real contigo. La miré por la rendija, sin dejarla entrar. ¿Una relación real? ¿De esas donde me respetan como persona y no como cajero automático? Sí, exactamente eso.
dijo entre lágrimas. Hemos aprendido la lección. Me alegra saberlo. Respondí tranquila. Pero su educación ya no es mi responsabilidad. Cerré la puerta y no la volví a abrir. 2 meses después supe, por conocidos, que Tadeo y Janelli se habían divorciado. Cuando vieron que no habría herencia, todo su mundo se vino abajo. Tadeo intentó seguir con Belinda, pero ella también lo dejó al saber que ya no había dinero. Janelli regresó con sus padres y buscó trabajo por primera vez en años. Tadeo tuvo que vender su coche de lujo y mudarse a un departamento pequeño. Podría decir que sentí satisfacción, pero no se inclinará. Ellos ya no eran parte de mi vida. En cambio, me dediqué a construir una nueva para mí. A mis 65 años, decidí ser todo lo que postergué por décadas, mientras me esforzaba en ser la madre perfecta. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise hacer. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Mi maestra, Ercilia, una mujer de mi edad que también había criado sola a su hijo, se volvió una gran amiga. Es increíble cómo florecemos cuando por fin nos ponemos a nosotras primero, me dijo un día, pintando en el parque. También empecé a viajar. Fui a San Miguel de Allende, Tasco, Real de 14. Todos esos lugares que siempre soñé conocer y que antes me parecían inalcanzables. En uno de esos viajes, en Zihuatanejo, conocí a Octavio, un viudo de 70 años originario de San Miguel. No fue amor a primera vista, fue algo más profundo. Reconocimiento. 2 personas que habían pasado la vida cuidando de otros y que ahora aprendían a cuidarse a sí mismas. Mi esposa siempre decía que cuando los hijos crecen, uno tiene que reaprender quién es sin ellos. Me comentó una tarde mientras caminábamos entre viñedos, pero creo que se equivocaba. No se trata de volver a ser quien eras, sino de descubrir quién puedes llegar a ser. Octavio tenía razón. No estaba recuperando a la Edelmira de antes, sino construyendo una nueva versión de mí misma. 1 año después del desastre de la boda, decidí vender la casa familiar. Era demasiado grande para vivir sola y estaba llena de recuerdos que ya no me hacían bien. Compré una casa más pequeña cerca del mar, con un estudio ideal para mis pinturas y un jardín donde cultivo mis flores favoritas. El día que firmé los papeles de venta, Tadeo apareció por última vez. «Mamá», dijo, apenas abrí la puerta, «¿realmente vas a vender la casa donde crecí?» Lo observé en silencio. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una mirada cansada que lo hacía parecer mayor de sus 33 años. Pero lo que más me sorprendió fue que sus ojos ya no tenían esa frialdad calculadora que vi el día de su boda. Parecía perdido. «Sí», respondí tranquila. «¿Es hora de seguir adelante? ¿Y nosotros? ¿No hay manera de arreglar esto?», preguntó. Por primera vez, desde aquel día, sentí una punzada de compasión, pero ya no era la misma mujer que hubiera dado todo con tal de que su hijo no sufriera. «Tadeo», le dije con ternura y firmeza, «tú tomaste decisiones que rompieron algo entre nosotros. Yo aprendí a vivir con las consecuencias de esas decisiones. Ahora te toca a ti hacer lo mismo». «Pero eres mi madre», murmuró. «Fui tu madre durante 33 años. Respondí. «Te di todo lo que tenía para darte. Ahora es tu turno de hacerte cargo de tu vida». Cerrar esa puerta no fue sencillo, pero era necesario. Hoy, 2 años después, vivo una vida que jamás habría imaginado durante aquellas décadas de sacrificios. Mis cuadros se venden en galerías locales y Octavio y yo mantenemos una relación a distancia que nos funciona perfectamente. Nos visitamos, viajamos juntos, pero cada uno conserva su independencia. Mis mañanas empiezan con café en la terraza frente al mar, no con llamadas sobre crisis familiares. Mis tardes las dedico a pintar o leer, no a resolver los problemas financieros de adultos que debieron aprender hace tiempo a sostenerse solos. Y lo más importante, cuando me miro al espejo cada mañana, veo a una mujer que finalmente se pertenece.
Mi cabello ha vuelto a crecer, más blanco que antes, pero lo llevo con orgullo. Es el emblema de mi renacimiento. A veces me pregunto si Tadeo entenderá algún día lo que perdió, pero esa ya no es mi carga. He comprendido que el amor de madre no consiste en dejar que te usen, sino en amar lo suficiente como para poner límites, incluso cuando duele, sobre todo cuando duele. Despertar junto al mar se volvió mi forma favorita de comenzar los días. El sonido de las olas golpeando suavemente las rocas era como una bendición silenciosa, una promesa de calma después de tantas tormentas. A veces, mientras el sol se alzaba lentamente sobre el horizonte de Zihuatanejo, pensaba en todo lo que tuve que perder para llegar hasta aquí. La vida tiene una forma cruel pero justa de obligarnos a soltar lo que ya no nos pertenece. Yo solté a mi yo, mi pasado, mis culpas. Why? A cambio, la vida me devolvió algo mucho más valioso. A mí misma. Mis mañanas comienzan temprano. Pongo café de olla en la estufa con canela y piloncillo, como lo hacía mi madre, y salgo al patio para regar mis bugambilias. El aire huele a sal y tierra húmeda. En el fondo del jardín, mi caballete espera. Pinto lo que veo y lo que recuerdo. Las olas que rompen, las calles empedradas de Taxco, el rostro de una mujer que llora frente a un espejo sin cabello. No huyo de mis sombras, las convierto en color. Hace unas semanas, Ercilia me propuso participar en una exposición colectiva en Acapulco. Tus cuadros tienen una fuerza que se siente viva. Edelmira, me dijo. Dudé, no porque no me sintiera lista, sino porque por primera vez no buscaba aprobación, pero acepté. El día de la inauguración, cuando vi mi nombre en una pequeña placa de metal, Edelmira Robles, 66 años. Renacer entre las olas, sentí un orgullo distinto, uno que no dependía de nadie más. Entre los asistentes reconocí a Octavio. Había viajado desde San Miguel solo para verme. ¿Sabía que no podía perderme esto? Me dijo con esa sonrisa tranquila que tanto me gusta. Caminamos por el malecón al atardecer, sin prisas. Mientras las luces doradas se reflejaban en el agua, me tomó la mano y, por un instante, pensé en el significado de la compañía. Después de tantos años de soledad, no era amor juvenil. Era algo más profundo. Una complicidad serena entre dos almas que ya conocieron la pérdida, y aún así eligieron seguir creyendo en la vida. Esa noche, al regresar a casa, encontré en mi buzón una carta sin remitente. El sobre era blanco, con mi nombre escrito a mano. Sentí una punzada de intuición. La abrí despacio, y ahí estaba, la letra de Tadeo. Mamá, he intentado hablar contigo muchas veces. No busco dinero, solo que me escuches. Perdí todo, el negocio, la casa, y a las personas que creí importantes. Ahora sé que fui un tonto. Si alguna vez puedes perdonarme, estaré en Puebla, en la casa de la tía Luisa. No espero nada, solo verte una última vez. Me quedé mirando esas líneas durante minutos, como si las letras respiraran. No lloré. Había aprendido que el perdón no siempre es para los otros, sino para una misma. Guardé la carta en un cajón, junto a una vieja fotografía donde Tadeo tendría unos 10 años, sonriendo con la boca llena de pastel. Lo amé toda mi vida, incluso cuando me lastimó. Pero amar no significa regresar. A la mañana siguiente, caminé hasta la playa. Las gaviotas volaban bajo y el viento levantaba la espuma del mar. Me quité las sandalias y hundí los pies en la arena. Cerré los ojos y recordé la voz de Octavio. No se trata de volver a ser quien eras, sino de descubrir quién puedes llegar a ser. Entonces, lo entendí por completo. Yo no necesitaba volver a ser madre, esposa o empresaria. Ahora, era simplemente Edelmira, una mujer libre, imperfecta y en paz. Esa tarde pinté un nuevo cuadro, una figura femenina de espaldas frente al océano.
con el cabello blanco ondeando como si fuera parte del viento. Lo titulé La que sobrevive, porque eso soy, al caer la noche. Mientras el cielo se llenaba de estrellas, preparé un trago de mezcal con rodajas de naranja y un toque de sal de gusano, brin de sola, pero no con tristeza. Por mí, susurré, por todas las mujeres que un día se cansaron de ser fuertes solo para los demás y decidieron serlo para sí mismas. A plein. El mar respondió con un rumor grave, como un aplauso lejano. Nunca pensé que volvería a Puebla. Durante años, esa ciudad fue el escenario de mis peores recuerdos. Las humillaciones silenciosas en mi propia casa, las cenas llenas de falsas sonrisas, las paredes que guardaban secretos y reproches, pero el corazón tiene su propio ritmo y a veces late en direcciones que la razón no aprueba. Una mañana de junio, después de leer por décima, vi la carta de Tadeo. Sentí que debía ir, no por él, sino por mí, porque los pendientes no resueltos pesan más que cualquier maleta. Empaqué ligero, un vestido blanco, un rebozo azul cielo, mis pinceles y un pequeño cuadro que había pintado semanas antes, titulado El hijo perdido. Tomé el autobús a Puebla al amanecer, mientras el paisaje pasaba campos de maíz, montañas cubiertas de neblina, pueblos donde los gallos aún marcaban la hora. Sentí una mezcla de calma y nerviosismo. No sabía qué iba a encontrar, ni siquiera si Tadeo seguiría ahí, pero necesitaba cerrar ese capítulo con mis propias manos. Llegué al mediodía, el aire olía a pan dulce recién horneado y a lluvia próxima. La casa de mi hermana Luisa seguía igual. Los geranios en las macetas, el portón color verde menta, el sonido de la radio sonando boleros antiguos. Ella me recibió con un abrazo cálido, de esos que desarman cualquier armadura. ¿Sabía que vendrías? Edelmira, me dijo sin soltarme. Él te necesita, aunque no lo sepa decir. A mí no. Tadeo estaba en el patio trasero, sentado junto a un árbol de durazno, mirando al suelo. Por un momento, dudé en acercarme. Parecía un niño castigado por la vida. No el hombre arrogante de años atrás. Cuando levantó la vista y me vio, se puso de pie de inmediato. «Mamá», fue lo único que dijo. Nos quedamos en silencio. A pocos pasos de distancia, el viento movía las hojas, como si también contuviera el aliento. «No sabía si vendrías», murmuró. «Yo tampoco», respondí con serenidad. «Pero aquí estoy». Nos sentamos bajo el árbol. Hablamos poco al principio, palabras medidas, como si el tiempo fuera una herida que todavía dolía. Me contó que Yaneli lo había dejado definitivamente, que Belinda lo había traicionado con uno de sus socios, que su negocio se desplomó después del escándalo de la boda. No lo digo para que sientas lástima. Aclaro, solo quiero que sepas que ya entendí. Perdí todo por no valorar lo que realmente importaba. Lo escuché en silencio. No sentí orgullo ni venganza. Solo una tristeza antigua. Cansada. Tadeo, dije finalmente, no me alegra que sufras, pero la vida te está dando una oportunidad que a muchos se les niega. Aprender, si logras hacerlo, todo esto habrá valido la pena. Enchuf, él bajó la mirada. ¿Podrías perdonarme algún día? No lo sé. Hijo, respondí con honestidad. El perdón no es un botón que se aprieta. Es un camino. ¿Pero puedo acompañarte un tramo de ese camino? Si tú también estás dispuesto a cambiar. Olimek, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, en mucho tiempo, vi al niño que solía esconderse entre mis brazos cuando tenía miedo. Le tomé la mano, no como madre indulgente, sino como mujer que elige no cargar más con el rencor. Pasé 3 días en Puebla. Luisa preparó mole poblano y chocolate caliente cada tarde. Como en los viejos tiempos, Tadeo ayudaba en la cocina, torpe pero voluntarioso. En las noches conversábamos hasta tarde,
Me contó que había empezado a trabajar con una organización que apoyaba a jóvenes emprendedores. No gano mucho, pero me hace sentir útil. Dijo, por primera vez, no dependo de nadie. Asentí con una sonrisa. Entonces, vas por buen camino. Oren. Antes de regresar a Zihuatanejo, le entregué el pequeño cuadro que había llevado conmigo. Se llama El Hijo Perdido. Lo expliqué, pero también podría llamarse El que busca volver a casa. Él lo sostuvo con manos temblorosas. ¿De verdad es para mí? Sí. Tadeo, no todo se puede reparar, pero siempre se puede empezar de nuevo. Cuando me despedí, me abrazó con fuerza. Gracias por venir. Mamá, no lo merezco. Nadie merece el amor. Hijo, simplemente se da o no se da. Y yo ya elegí no vivir desde el rencor. El camino de regreso se sintió distinto. El paisaje era el mismo, pero mi corazón estaba más liviano. En una parada, compré tamales oaxaqueños y café, y mientras comía mirando la carretera, entendí que no había ido a Puebla a perdonar a Tadeo. Había ido a perdonarme a mí misma por haber permitido tanto dolor en nombre del amor. Cuando llegué a casa, Octavio me esperaba en la puerta con 2 copas de vino blanco. ¿Sabía que volverías más luminosa?, dijo sonriendo. Nos sentamos frente al mar, mientras el cielo se teñía de naranja. Lo conté todo, sin lágrimas, sin dramatismos. Parece que cerraste un círculo. Somen tú. Sí, respondí. Y ahora puedo empezar otro. Baud. Esa noche soñé con mi antiguo jardín en Puebla. En el sueño, las flores marchitas volvían a florecer. Y en el centro, un árbol de durazno se llenaba de frutos. Me desperté con una sensación de paz profunda. El pasado ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaba lo que sobreviví. La vida me había quitado muchas cosas. Sí, pero también me había devuelto algo que creí perdido para siempre. La capacidad de confiar, no en los demás, sino en mí. Y mientras el mar susurraba su canto eterno, supe que, finalmente, estaba lista para vivir sin miedo. Las semanas después de mi viaje a Puebla fueron de una quietud distinta, como si el mar también entendiera que había algo en mí que necesitaba silencio. Ya no cargaba con el peso de la culpa ni con el deseo de venganza. Lo que quedaba era un vacío sereno, un espacio nuevo donde podía crecer algo más. Me acostumbré a mis rutinas simples: despertar antes del amanecer, escuchar los gallos de los pescadores que partían a faenar, preparar café de olla y sentarme frente a la ventana donde el sol nacía sobre las olas. Poco a poco, mi casa se convirtió en un punto de encuentro para mujeres del pueblo. Algunas venían por curiosidad, otras buscando consejo o simplemente compañía. La primera fue Teresa, una viuda joven con 2 hijos pequeños. Llegó una tarde con los ojos hinchados de tanto llorar. Dicen que usted entiende lo que es empezar desde cero, me dijo con timidez. Yo sonreí. No, solo lo entiendo. Lo viví. Desde entonces, venía cada semana. Y pronto trajo a otras amigas. Les enseñaba a pintar, a organizar sus pequeños negocios, a escribir cartas formales, a ponerle nombre a sus propios sueños. Sin planearlo, mi casa se transformó en una especie de taller de almas. No cobraba un peso. Mi recompensa era ver cómo esas mujeres que antes se veían derrotadas empezaban a levantar la cabeza. Una tarde, mientras pintábamos al aire libre, Ercilia comentó: ¿deberías registrar esto? Edelmira, lo que haces aquí es poderoso. Me reí. No soy una santa, Ercilia, solo una mujer que ya se cansó de callar. Anquet. Fue entonces cuando decidí fundar un pequeño colectivo al que llamamos Mujeres del Mar. Con ayuda de Octavio, que conocía a medio mundo por sus años de trabajo en turismo, conseguimos apoyo municipal para montar una exposición de nuestras pinturas y manualidades. La inauguración fue sencilla pero emotiva.
Las paredes del centro cultural se llenaron de color, risas y orgullo. Teresa vendió su primer cuadro. Una escena de pescadores bajo la lluvia. ¿Nunca pensé que alguien pagaría por algo hecho por mis manos? Me dijo con lágrimas. Lo que vale no es el cuadro. Teresa, respondí, es la historia que hay detrás de cada trazo. And Ed. Octavio, siempre paciente, se volvió mi cómplice en esta nueva etapa. Venía cada 15 días desde San Miguel, trayendo vino o pan dulce, y se quedaba unos días conmigo. Paseábamos por el malecón. Hablábamos de política, de arte, de los hijos que ya no necesitaban de nosotros. ¿Alguna vez pensaste en casarte otra vez? Me preguntó una noche, mirando el mar. Lo miré largo rato. No, Octavio. Aprendí que el amor no siempre necesita un papel. Prefiero ser libre y acompañada a la vez. Él sonrió, satisfecho con mi respuesta. Así era nuestro vínculo, sin exigencias, sin promesas, solo presente. Pero la vida, incluso cuando parece en calma, siempre guarda sus mareas ocultas. Una tarde, recibí un sobre con el logo de un bufete de abogados de Puebla. Lo abrí con cuidado. Era una notificación. Tadeo había iniciado una apelación para impugnar mi testamento. Decía que yo no estaba en condiciones mentales para haberlo cambiado, que había sido manipulada. Sentí una punzada en el pecho. No de miedo, sino de decepción. Creí que habíamos avanzado. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, me quedé mirando el documento una y otra vez. Octavio, que justo estaba de visita, me encontró en silencio. Otra vez Tadeo. Preguntó, asentí. Parece que aún no ha aprendido. Él puso una mano sobre la mía. Entonces tendrás que enseñarle, pero no con rabia. Enséñale con dignidad. Al día siguiente llamé a mi abogado. Gaspar. Le expliqué la situación. No se preocupe. Edelmira, dijo con calma, tenemos todo en regla. Las grabaciones, las pruebas de su plena lucidez. Esto no es más que un intento desesperado. Pero yo no quería solo ganar un juicio. Quería cerrar de una vez ese ciclo, así que escribí una carta para Tadeo. Le expliqué que no pelearía, que si su paz dependía de discutir una herencia, él ya había perdido mucho más de lo que podría recuperar. Semanas después, Gaspar me llamó para decir que Tadeo había retirado la demanda. Parece que entendió el mensaje. Dijo, no pregunté de tal. En el fondo sabía que ese acto de rendición era lo más cerca del perdón que él podía ofrecerme. La vida siguió su curso. Con el dinero que aún tenía, amplié el taller y contraté a 3 de las mujeres del grupo para dirigirlo cuando yo viajaba. Empezamos a recibir turistas interesados en aprender pintura tradicional mexicana. Zihuatanejo se llenó de energía femenina, de fuerza y colores. A veces los pescadores se reían. Las mujeres del mar mandan más que las olas, decían, y yo me reía también, porque era verdad. Una tarde de septiembre, mientras el sol se escondía y las olas parecían doradas, me senté en la arena con Octavio. ¿Te das cuenta?, me dijo. Todo lo que perdiste se transformó en esto. No fue castigo, fue destino. Cerré los ojos y dejé que la brisa salada me acariciara el rostro. Tal vez el destino solo espera a que una se atreva a mirar hacia adelante. Al regresar a casa, abrí el viejo cajón donde guardaba la carta de Tadeo y la fotografía de cuando era niño. Las miré por última vez, luego las metí en una caja de madera y la enterré bajo el flamboyán del jardín. Aquí termina todo, murmuré. ¿Y aquí empieza lo que soy? Esa noche pinté hasta el amanecer. En el lienzo apareció una figura femenina de pie frente al mar, sosteniendo una antorcha encendida. La llamé la voz del agua, porque entendí que, igual que el mar, las mujeres también podemos borrar lo que nos hiere y volver a dibujarnos una y otra vez. Cuando terminé,
Salí al patio. El aire olía a jazmín y a promesa. El eco de la marea llegaba suave, como una canción que solo se entiende después de haber sobrevivido a la tormenta, y ahí, bajo el cielo inmenso, supe que por fin era libre. El amanecer en Zihuatanejo traía consigo un olor nuevo cada día. Algunas mañanas olía a pan recién horneado del puesto de la esquina, otras a mangos maduros y mar salado, pero desde hacía meses. El aire olía también a pintura, a madera recién lijada y a mujeres riendo. Mujeres del mar. Aquel pequeño taller, que había nacido casi por accidente en mi jardín, se había transformado en algo más grande de lo que jamás imaginé. Todo empezó cuando un periodista de la Ciudad de México visitó Zihuatanejo para hacer un reportaje sobre turismo cultural. Se acercó curioso al taller al ver a las mujeres pintando en el patio, rodeadas de lienzos coloridos y macetas de bugambilias. Nos tomó fotografías, conversó conmigo y al final me pidió permiso para publicar nuestra historia. No pensé que tendría importancia, pero una semana después recibí llamadas de distintos lugares del país, escuelas, centros culturales, asociaciones de mujeres querían saber cómo funcionaba nuestro colectivo, sin planearlo. Nos habíamos convertido en símbolo de algo que muchos buscaban. Segundas oportunidades, en menos de un año. Mujeres del Mar pasó de ser un espacio casero a ocupar una vieja casona frente al malecón que el ayuntamiento nos cedió en comodato. Las paredes se llenaron de murales, pintados por las mismas alumnas. Rostros de mujeres anónimas. Manos que trabajaban la tierra, ojos que miraban el futuro sin miedo. Teresa, mi primera alumna, se convirtió en la encargada general. Ercilia organizaba talleres de lectura y escritura. Yo me dedicaba a coordinar las exposiciones y a guiar a las nuevas integrantes, Una tarde de julio. Mientras supervisaba los preparativos de nuestra primera exposición nacional, me sorprendí viendo lo lejos que habíamos llegado. En una de las paredes colgaba un mural enorme donde se leía: La que renace no busca venganza, busca voz. Lo habíamos pintado entre todas. Con las manos manchadas de color y el corazón lleno de propósito. Fue en esos días cuando recibí una carta que me dejó sin aliento. Venía de Puebla, pero no de Tadeo. Era de una mujer llamada Rebeca, trabajadora social del Hospital General. En el sobre, un mensaje breve. Doña Edelmira, su hijo está internado aquí. Pregunta por usted. Me quedé sentada largo rato, con el sobre abierto sobre las rodillas. No sentí miedo, ni rabia, solo un profundo cansancio. Pensé en ignorarlo. Mi vida al fin era tranquila, y el pasado ya no dolía como antes. Pero una parte de mí, esa parte de madre que nunca muere del todo, no podía quedarse quieta, sabiendo que mi hijo me necesitaba. Viajé al día siguiente. El camino a Puebla me pareció más corto que la primera vez. Tal vez porque esta vez no llevaba el corazón tan pesado. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y los ecos de los pasillos me devolvieron recuerdos que creía enterrados. La noche en que murió Octavio, los años de hospitales y ausencias, me anuncié en recepción y la enfermera me guió a la habitación 214. Tadeo estaba recostado, pálido, más delgado aún que la última vez. Cuando me vio, sonrió débilmente. Sabía que vendrías. Susurró. Me quedé de pie junto a la puerta, sin saber si acercarme. ¿Qué te pasó?, pregunté con voz contenida. ¿Un accidente en carretera?, respondió. No fue grave, pero me hizo pensar. No tengo a nadie más. Nos miramos largo rato. En sus ojos no había la soberbia de antes, solo cansancio y una humildad nueva. Me acerqué despacio. Tomé una silla y me senté junto a su cama. No vine a reprocharte nada, dije. Solo quería asegurarme de que estás bien. Tadeo asintió. Mamá, yo sé que te hice daño.
He pasado noches enteras recordando todo lo que dijiste aquel día en la boda. Tenías razón. No supe ser hijo, ni hombre. Solo quería ser alguien a quien admiraras. Pero me perdí intentando impresionar al mundo. Au revoir. Sus palabras me llegaron como una brisa tibia después de años de frío. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo paz. No necesitas que te admire. Tadeo. Respondí. Solo que vivas con honestidad. Ya no soy la mujer que te perdona por amor. Soy la que te escucha sin rencor. Au revoir. Pasé 3 días en Puebla. Le llevé comida casera, flores y un libro de poemas de Rosario Castellanos. Cada tarde le leía en voz alta fragmentos sobre la dignidad, el valor y la soledad. Al tercer día, cuando el médico confirmó que estaba fuera de peligro, me despedí. ¿Volverás?, preguntó. No lo sé. Le respondí con ternura, pero estaré tranquila, sabiendo que estás vivo. De regreso a Zihuatanejo, el mar me recibió con un viento cálido, que olía a esperanza. En el taller me esperaban las mujeres con flores y música. Teresa me abrazó. Pensamos que no volverías. Sonreí. Siempre se vuelve al lugar donde una es libre. Con el tiempo, Mujeres del Mar siguió creciendo. Organizamos ferias, talleres para niñas, campañas de alfabetización. La prensa empezó a llamarnos la Casa de las Voces, porque allí ninguna mujer tenía miedo de hablar. En las paredes colgaban frases pintadas por las participantes. No somos las mismas después del dolor. El mar nos enseña a empezar de nuevo cada día. A veces, en medio del bullicio, me sorprendía pensando en Tadeo, no con tristeza, sino con serenidad. Me enviaba cartas de vez en cuando, breves, sin exigencias. Me contaba que trabajaba como voluntario en un programa de reinserción laboral, que estaba sobrio, que aprendía a cocinar. Cada carta terminaba igual. Gracias por no rendirte conmigo, aunque tu silencio me enseñó más que tus palabras. En una tarde de diciembre, mientras pintaba un nuevo cuadro, Octavio llegó con una sonrisa traviesa y una propuesta. Edelmira. El gobierno local quiere declarar Mujeres del Mar como proyecto cultural permanente, pero necesitan que alguien lo dirija oficialmente. Quieren que seas tú. Howie. Reí. A mis 68 años. ¿Quieres que empiece otra carrera? No es una carrera, respondió. Es tu legado. Howie. Esa palabra me hizo pensar. Legado. Durante años, creí que mi herencia sería el dinero, las propiedades, los números, pero entendí que mi verdadero legado eran las vidas que había tocado, las mujeres que ahora caminaban erguidas, los niños que verían a sus madres con orgullo, los colores que cubrían las paredes de nuestra ciudad. Esa noche, el mar rugía con fuerza, como celebrando. Me senté en la terraza con una taza de chocolate caliente y miré el horizonte. Pensé en todo lo que había vivido: la humillación, la pérdida, la rabia, el perdón. Cada etapa fue una ola distinta. Algunas me arrastraron, otras me levantaron, pero todas me enseñaron a flotar, y mientras las luces del pueblo se reflejaban en el agua, comprendí que el silencio de una mujer no siempre es rendición. A veces, es el sonido exacto del cambio. Dicen que con los años, el tiempo se vuelve más blando, como si aprendiera a tener compasión de quienes seguimos aquí. En mi caso, fue cierto. A los 70 años, mis días ya no están hechos de urgencias, sino de pausas. El mar frente a mi casa sigue siendo mi reloj. Cuando amanece, sé que tengo una nueva oportunidad. Cuando anochece, agradezco haberla vivido. Han pasado 5 años desde que Mujeres del Mar se convirtió oficialmente en fundación. Hoy emplea a más de 50 mujeres de toda la costa, muchas de ellas jefas de familia, que antes sobrevivían vendiendo dulces o lavando ropa. Ahora pintan, enseñan, crían
Algunas incluso han viajado a otras ciudades para exponer sus obras. Cada vez que una de ellas vende su primer cuadro, me emociona ver ese brillo en los ojos que yo misma conocí. La certeza de que una puede reinventarse sin importar la edad ni el pasado. Octavio sigue siendo mi compañero de travesía, vive entre San Miguel y Zihuatanejo, cuidando su pequeño viñedo, pero nos vemos cada mes. A veces llega con flores silvestres, otras con vino artesanal, y esa sonrisa que envejece igual que él, con gracia y calma. Tu taller ya cambió la historia de este lugar, me dijo una tarde, mientras compartíamos un plato de ceviche frente al mar, pero tú sigues actuando como si fuera el comienzo. Andrew, sonreí. Quizá porque para mí todo sigue siendo un comienzo. Mientras tenga manos para pintar, no necesito un final. Anfuren, esa misma noche, al regresar a casa, encontré un sobre en el buzón. El remitente era familiar, Tadeo Robles. No lo veía desde el hospital en Puebla. Aunque manteníamos correspondencia esporádica, sus cartas se habían vuelto más maduras, más serenos. Pero esta era diferente. El sobre era grueso, y en la esquina inferior se leía una sola palabra: gracias. Encendí una vela, me senté en el escritorio y lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano y una pequeña llave envuelta en cinta roja. Empecé a leer. Mamá, no sé si las palabras puedan limpiar los errores, pero necesitaba escribirte esto. He pasado los últimos años trabajando con jóvenes en situación difícil. Los ayudo a encontrar empleo, a estudiar, a creer en sí mismos. Cada vez que veo a uno de ellos dar un paso hacia adelante, pienso en ti. Entendí que la herencia que me negaste fue, en realidad, el regalo más grande. Tu rechazo me obligó a mirar quién era sin dinero, sin máscaras, sin excusas, y ahí descubrí que todavía tenía algo valioso. Tu ejemplo, la llave que te envío pertenece a una pequeña casa en Cholula. La compré con mis propios ahorros. En el jardín planté un durazno, igual que el de la tía Luisa. Es mi forma de honrar lo que aprendí contigo. No espero que vengas, ni que me perdones del todo. Solo quiero que sepas que estoy bien, y que todo lo que hago, de alguna manera, es para seguir tus pasos. Con amor, Tadeo. Ay, las lágrimas llegaron sin aviso, no de dolor, sino de ternura. Durante años había soñado con escuchar algo así, y ahora, que por fin lo hacía, comprendí que ya no necesitaba más. No respondí de inmediato. Guardé la carta junto a las primeras que me había enviado, y la llave la colgué en una cinta de cuero que llevé al cuello como amuleto. Al día siguiente, me senté frente al mar y escribí mi respuesta. Con la misma calma con la que una mujer pinta su último cuadro. Hijo, he leído tu carta bajo la luz de una vela, con el mar de fondo, y mientras lo hacía, entendí algo. No hace falta el perdón cuando ya hay comprensión. No sé si volveré a Puebla. Mi vida está aquí, entre las olas y los colores, pero sé que cada vez que mires ese árbol de durazno, estaremos juntos. Te deseo un camino limpio, no de éxitos, sino de paz. Con amor. Mamá, Ansparing. La doble. La guardé en un sobre y la envié sin esperar respuesta. No la necesitaba. A veces el silencio entre madre e hijo no es distancia, sino respeto. Las semanas pasaron y con ellas llegaron nuevas responsabilidades. El gobernador del estado me invitó a recibir un reconocimiento por mi labor social. Rehusé al principio, pero Octavio insistió. ¿Es tu historia la que inspira? Edelmira, no dejes que otros la cuenten por ti. Así que acepté. La ceremonia se realizó en el auditorio municipal. Mientras subía al escenario, miré al público. Decenas de mujeres del mar, niños, artistas, vecinos, entre ellos, una figura que no esperaba ver. Tadeo estaba de pie, con un ramo de bugambilias en la mano
Nuestros ojos se encontraron, no hubo palabras, solo una sonrisa compartida. En ese instante, supe que todo el camino, con sus heridas y sus pérdidas, había valido la pena. Al terminar la ceremonia, Tadeo se acercó y me abrazó con cuidado, como quien teme romper algo frágil. Gracias, mamá, susurró, por haberme dejado caer. Le acaricié el rostro. Y gracias a ti, hijo, por haberte levantado. No. Esa noche celebramos en el malecón, las mujeres cantaban, los niños bailaban. El mar rugía alegre. Octavio alzó su copa y brindó. Por la mujer que convirtió su dolor en arte y su silencio en esperanza. Todos aplaudieron. Yo solo sonreí, mirando las olas brillar bajo la luna. Meses después, cuando el clima cambió y los vientos de octubre soplaron con fuerza, me senté a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para dejar testimonio de que la vida puede recomenzar tantas veces como el mar golpea la orilla. Titulé el cuaderno La Casa de las Voces. En la primera página escribí: no hay derrota en la caída, sino en quedarse abajo. No hay castigo en la soledad, sino oportunidad de escucharse. No hay vejez en el cuerpo, sino en el alma que deja de soñar. I do instinct. Hoy, mientras cierro este capítulo de mi historia, escucho a las mujeres del taller riendo en el patio, los pinceles golpeando los frascos de agua, el murmullo constante del océano. El aire huele a pintura fresca y a libertad. A veces pienso que moriré aquí, en esta casa frente al mar, con los pies llenos de arena y las manos manchadas de color, y me gusta imaginar que cuando eso ocurra, el mar no llorará por mí, solo se llevará mis huellas y las mezclará con la espuma, para que otras mujeres, en otro tiempo, sigan el rastro, porque al final, no fui la madre perfecta ni la empresaria intachable. Fui simplemente Edelmira, la que cayó, la que fue humillada, la que se levantó y la que aprendió que el amor más fuerte no es el que se da, sino el que finalmente se tiene por una misma. Y mientras el sol se hunde detrás del horizonte, dejo la pluma sobre la mesa, cierro los ojos y escucho el eco de las olas. Ya no hay ruido, ni culpa, ni pasado, solo paz. El mar sigue hablando, y esta vez, su voz suena exactamente igual que la mía. Y ahora que mi historia ha llegado a su fin, solo quiero dejarles una reflexión nacida no del orgullo, sino de la experiencia. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para sanar, para poner límites incluso a quienes amamos. Aprendí que el perdón no siempre significa reconciliación, sino liberarse del peso del rencor, que la verdadera riqueza no está en los millones que se guardan, sino en la paz que uno puede sostener al mirarse al espejo sin culpa. Cada herida que me dejó la vida se convirtió en color sobre un lienzo, cada traición en una lección que me acercó más a la mujer que soy hoy. Por eso les pregunto a ustedes, los que me escuchan o leen desde lejos, si un día la vida los golpeara como a mí, si descubrieran que quienes más amaban los traicionaron, ¿qué harían? ¿Buscarían venganza o elegirían, como yo, convertir el dolor en libertad? Cuéntenme, ¿desde qué ciudad me están viendo? Porque quiero saber hasta dónde llega esta historia de renacimiento, dignidad y amor propio.